Este vídeo es un poquito experimental. Hace un par de días se cumplieron 19 años de uno de los mejores drafts de toda la historia de la NBA, el de 2003. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Boris Diaw, Mo Williams, Korver, jugadores de todo tipo. En definitiva es uno de los mejores drafts tanto por talento en la parte más alta como por talento en la parte media como en la segunda ronda. Sin embargo, con el número 2 los Detroit Pistons seleccionaron a Darko Milicic y con los años se ha transformado en un meme, en una de las peores selecciones de la historia, pero a mí me apetece considerarlo desde otro punto de vista. Porque todos sabemos que es una de las mayores pifias en el draft, sobre todo viendo los otros 4 jugadores que salieron en el top 5. Pero como os acabo de decir, yo no he venido aquí a hacer este vídeo para reírme, sino para intentar entender qué leches pasó en 2003, qué se les pasó a los Pistons por la cabeza, qué se opinaba en aquella época de Milicic y en definitiva por qué decidieron apostar por este jugador cuando claro, ahora en 2022 vemos la carrera de Wade, vemos la carrera de Carmelo Anthony, vemos incluso la carrera de otros jugadores que salieron más abajo y todos sabemos decir que claro, menudos pringaos que cómo la cagaron. Y aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Yo mismo preparando este vídeo he descubierto un montón de cosas muy interesantes y la primera de ellas, la más importante, es que estamos hablando de por qué Detroit, un equipo que ganó 50 victorias, que fue finalista de conferencia, o sea, un equipo bastante potente, ¿por qué leches tenía el número 2? Quiero decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo tenían esa elección si eran uno de los mejores equipos de la NBA? Y la respuesta es bastante curiosa y poca gente la sabe. Ese pick les llegó por casualidad. Otis Thorpe, All-Star, fue traspasado en 1997 a los Grizzlies, enviando estos un pick que debería ir a Detroit en los próximos 6 años, entre el 98 y del 2003. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración histórica porque en aquella época la protección de las rondas del draft era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Básicamente el equipo que enviaba un pick tenía todavía una pequeña garantía de poder elegir qué hacer con esta ronda. ¿Qué pasó? Los Grizzlies se comprometieron a dar la ronda que fuese entre el 2 y el 18 en alguno de todos esos años. ¿Qué pasa aquí? Vancouver fue un equipo y luego Memphis que no compitió, que elegía jugadores. Otis Thorpe en este caso fue un fracaso y acabó siendo traspasado al cabo de una temporada, no llegó. Por otro lado, el equipo nunca compitió y cada año que pasaba antes del 1 de junio, el equipo de los Grizzlies podía decir, oye, este año la cosa no ha ido muy bien, nos quedamos el pick. Lo hicieron en el 98, en el 99, en el 2000, en el 2001 y en el 2002. Todo esto fue sucediendo año tras año hasta que llegamos al año 2003, donde es la última oportunidad en la que la ronda sí o sí se tiene que ir si cae entre el 2 y el 18. Si tenían el número 1, la ronda sería protegida, pero si no lo era, iría a Detroit y así pasó. Imaginad por un momento, y mirad que yo odio estas cosas, pero imaginad por un momento lo que hubiese podido pasar con Memphis si consiguen el número 1 por la lotería, por el sorteo, y consiguen draftear a LeBron James, que era el clarísimo número 1 de este draft. Seguramente la historia de la NBA al completo hubiese cambiado porque LeBron nunca hubiese jugado en Cleveland, pero al final lo que tenemos es pues un what if gigantesco, más grande que los de Marvel, y en definitiva una historia que nunca sucederá, pero quién sabe, igual en un universo alternativo pues ha pasado. Aquí lo importante es que con el número 2 Detroit seleccionó a Darko Milicic y vamos a intentar entender a partir de este punto por qué él y no por qué otro de los jugadores que estaban por ahí, como Bosh, como Wade, como Carmelo Anthony o como cualquier otro que salió mucho mejor. Y en parte hay que entender una cosa que a mucha gente se le olvida porque esto es un meme, y es que en 2003 a la gente le flipaba, pero se vinieron arribísima con Darko Milicic, y esto es increíble porque vais a ver declaraciones de la época y vais a flipar. Desde Joe Dumars, presidente de los Pistons, a Rick Carlisle, entrenador por aquel entonces, alucinaron con sus entrenamientos. Y esto no es lo peor, porque al final hacerlo bien en unos entrenamientos pues no es nada raro, puede pasar y luego el jugador puede ser un fracaso. Will Robinson, scout mítico de los Pistons de aquella época, lo llegó a comparar con, ojo, atención, cuidado, Will Chamberlain, diciendo que sí, que tenía alguna carencia, pero que era tan bueno que iba a dominar su era, que iba a dominar el juego, que era un interior demasiado bueno y que iba a dominar los próximos años de la NBA. Y si os pensáis que solo los Pistons la cagaron, la realidad es que no. He viajado un poquito yo también en el tiempo utilizando el buscador de Google y los filtros por época, hemos ido a 2003 y básicamente lo que me he encontrado es que varios general managers también estaban flipando y decían que oye, para ser el número 2 como se rumoreaba, pues estaba bastante bien, era una buena elección y que si ellos fuesen el número 2 pues también lo elegirían. Después tenemos las declaraciones de Chad Ford de ESPN en aquella época. Lo que él comentó es que era una muy buena elección para el número 2 y en concreto para Detroit porque iba a caer en un equipo competitivo y cuanto más le presionasen para mejorar, mejor iba a ser porque parecía adaptarse muy bien, aun siendo un chaval muy joven y que tenía muchísimo futuro. Era un chaval de 17 años que por lo que se había visto tanto en entrenamientos como a nivel profesional parecía un monstruo. Más allá de que nadie discutía que LeBron James iba a ser el número 1 de ese draft, lo cierto es que Darko Milicic en aquella época, por lo que yo he podido buscar y encontrar, era un top 5 indiscutible y nadie se lo cuestionaba. Pero es que si pensáis en ese draft, que al final es muy mítico, pero la gente tiende a quedarse solo con lo que ya sabemos, Toronto, por ejemplo, no quería a Chris Bosh, no estaba muy convencido
convencidos de que el chaval fuese a ser bueno. Por otro lado, Miami en la época sorprendió quedándose a Dwayne Wade porque Wade parecía que iba a caer entre el 4 y el 10 y en el número 5 fue bastante alto para lo que se esperaba de él. Carmelo Anthony sí que es cierto que estaba por ahí entre el 2, 3, 4, pero lo mismo, había gente que no se fiaba de cómo pudiese ser en el vestuario, cómo pudiese impactar en un equipo, cómo pudiese impactar en un equipo ganador. Es decir, que dentro de lo que cabe en aquella época la gente pues compraba el hype y estaba muy arriba con Milicic. Y aquí entran las desgracias o cosas mágicas, depende de cómo lo veáis, de la NBA. En ese verano llega Larry Brown al equipo, llega a los Pistons, se cambia a Carlisle por él, y lo que viene a decir es que él no quiere a Milicic, que se dejen de tonterías, que si dependía de él, o Carmelo Anthony, o Chris Bosh, que encajaban mejor en el equipo, encajaban mejor en sus sistemas de juegos y en lo que pretendía hacer con los Pistons. Pero claro, era el entrenador y al final su voz era importante, pero no era la más importante. Y no lo decía porque viese a estos dos como mejores jugadores, sino porque le encajaban mejor en la plantilla, punto. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué eligieron a Darko antes que a cualquier otro jugador de los mencionados? Pues porque al final Joe Dumars, presidente en aquella época, se fió mucho de los análisis que tenía, se fió mucho de sus scouts, se fió mucho de lo poquito que había visto y dijo, no, es que este tío con lo que yo he visto en entrenamientos y lo que se le ha visto a nivel profesional va a ser un monstruo, hay que confiar en él. Claro, con el tiempo pues ha ido saliendo a la luz que la culpa ha ido para Dumars. Por otro lado, sí que es cierto que Larry Brown sí que defendió en la época que no lo quería, luego veremos lo que le hizo en pista, que también tiene tela, pero al final lo que pasó es que más o menos algunas voces defendían que Darko era una mala idea, pero muchas otras lo compraron en los Pistons y lo acabaron eligiendo. Y aún así, por mucho meme que sea esta elección, los Pistons al año siguiente con Darko en el equipo, aunque no hizo nada, ganaron el anillo. Quiero decir, el anillo de 2004 es de los Pistons y Milicic estaba ahí, así que imaginad lo que hubiese podido pasar si en lugar de elegir a Milicic hubiesen elegido a un jugador mejor. Lo que pasó es que Larry Brown no lo quería y no le dio ni la más mínima oportunidad. Jugó 158 minutos en toda su primera temporada. Pensad que aquellos Pistons no estaban para tonterías, no estaban para el desarrollo de un jugador joven, no estaban para esperar y básicamente querían ganar y bueno, consiguieron ganar. Quiero decir, no se les puede culpar por haberlo hecho mal porque acabaron siendo campeones. ¿Qué pasó aquí? Que Larry Brown no lo quería y Larry Brown no lo quería desarrollar. Cuando es traspasado a Orlando al cabo de un par de temporadas tiene muchos más minutos y parece ser mucho más importante. Pero aquí lo que pasó es que se cargaron su desarrollo temprano y por mucho que él intentase mejorar y crecer y ser importante en Orlando, al final llegaba tarde porque había pasado 2 años, no en blanco, pero sí prácticamente sin jugar, solo entrenando con el equipo y al final eso te destruye la confianza y destruye parte de tu desarrollo. Lo que está claro es que en Detroit, aunque en las oficinas más altas lo querían, el entrenador no lo quería y al final quien decide quién juega y quién no juega es el entrenador. Aquí también influye que Carlisle se fue y que Larry Brown llegó, pero sobre todo que es que no contaba con él y efectivamente lo avisó, lo dijo y lo cumplió. No quiero a este jugador, no va a jugar, punto final. ¿Qué hubiese pasado si hubiese caído en Memphis, en Toronto o en un equipo más joven que tuviese una peor elección, que tuviese una peor plantilla? Pues a lo mejor hablaríamos de un jugador mucho mejor o un jugador que se desarrollase bien, pero claro, tampoco podemos ver una vez más los universos alternativos. Y si os parece, vamos a ver más barbaridades sobre el tema que no fue solo cosa de los Pistons. Como os iba diciendo, en este vídeo también lo que he hecho es buscar bastante en la hemeroteca, buscar noticias y artículos y periódicos de 2003 y me he encontrado cosas muy importantes y muy interesantes, como por ejemplo el scout de los Utah Jazz diciendo que si ellos hubiesen tenido el número 1, hubiesen elegido a Darko Milicic antes que a LeBron James. Y esto no es que lo dijese en 2005 o en 2010, no, esto lo decía en 2003 antes del draft. Es una burrada ya no solo en esta época, sino directamente en aquella, cuando LeBron era el número 1 indiscutible, y sin embargo, si llega a depender del scout de Utah, se lo hubiesen llevado a Utah, y yo creo que la hostia incluso hubiese sido peor que con Detroit. El argumento al final para defender esto es que LeBron James era muy bueno, pero básicamente ese scout decía que Milicic podía jugar en más posiciones, podía defender mejor, podía desarrollarse en ataque y que confiaban mucho en él. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, vámonos a otro equipo, vámonos a Dallas. Donnie Nelson dijo en su momento que había que tener mucho cuidado con Detroit porque iban a draftear a un jugador buenísimo y que si ese equipo ya era muy bueno con un jugador joven tan prometedor, cuidadito con ellos que podían dominar la NBA. O sea, todo esto decían que los Pistons eran muy buenos, pero que con este chico iban a ser mejores aún. Algunos medios españoles, por ejemplo, compararon a Milicic con Nowitzki por su posición, aptitudes y capacidades. En ESPN, otra vez Chad Ford, después del draft, le puso una plus a los Pistons por su pedazo de draft, destacando sobre todo que Milicic iba a ser un gran jugador. Y en definitiva, no es que Darko fuese un cabrón que engañó a toda la NBA y todo el mundo se creyó que era bueno cuando era un paquete. No, es que en aquella época, por su posición, por sus capacidades, por su físico, por lo que prometía con 17 años, todo el mundo compró ese hype y había razones para creer. ¿Cuál fue la desgracia para Darko? ¿Cuál fue el problema? Pues que al final en los Pistons no iba a tener minutos, Larry Brown nunca confió en él y el contexto lo destrozó y lo mató. Quizá en otro equipo se hubiese desarrollado más lento pero más seguro y con mucha más oportunidad y hubiese crecido,
o quizá no y también hubiese fracasado porque nunca lo sabremos, pero básicamente los Pistons nunca tuvo la oportunidad y se lo cargaron prácticamente. Él parecía que iba a llegar para ser un titularísimo y un jugador de más 30 minutos y prácticamente lo dejaron apartado como a un proyecto de minutos de la basura. Quizá en otro lugar su carrera se podría haber desarrollado y no sería la mayor cagada del draft. Y por eso, una vez más, y cada año con el draft lo digo sobre todo, siempre hay que tener cuidado con el contexto, porque caer en una buena franquicia o en una mala franquicia o en una franquicia con oportunidades o en una franquicia sin oportunidades puede destruir tu carrera en NBA o regalarte una carrera en NBA y tener la oportunidad de crecer y mejorar como jugador. ¿Qué pasó aquí? Pues que en Detroit no iba a tener la oportunidad, pero quizá en otro equipo sí. Y hay otro what if también muy interesante de todos esos años en los que Memphis / Vancouver pudo dar su ronda del draft. Si lo hubiesen hecho en el 2000, que fue una basura de draft, la verdad es que fue muy malo quitando a algún jugador. Si hubiesen dado la ronda ese año, a lo mejor estaríamos hablando de que Milicic hubiese hecho carrera NBA en otro sitio, porque en Detroit desde luego no. ¿Qué pasó? Pues que tampoco lo dieron en ese momento y claro, la historia fue pues como la hemos visto. Y una última cosa, ahora han pasado 20 años y es muy fácil señalar a Detroit como la cagada que hicieron, es muy fácil reírse de Milicic, es muy fácil reírse de este draft de 2003 y lo que hizo Detroit, pero también os digo que mirad los artículos que hemos visto, que los tendréis en la descripción, mirad lo que pensaban en Utah, mirad lo que pensaban otros general managers, mirad lo que pensaba Donnie Nelson en Dallas, que Milicic parecía que iba a ser muy bueno y si no lo fue seguramente por esa falta de oportunidades. Se creó un hype increíble con Darko y aun con todo ese año no hubiese salido del top 5. Y al final lo que pasó fue que Detroit se apuntó el fallo, que LeBron hizo historia con Cleveland, que Wade hizo historia con Miami, que Carmelo Anthony hizo historia en la NBA, que Chris Paul con Toronto y después con Miami, y en definitiva que Detroit la cagó y el resto de equipos no. Pero yo también os digo una cosa, Darko Milicic se retiró a los 29 años, se retiró con un anillo de campeón tranquilamente sin haber hecho nada, y al final hizo vida más allá de la NBA, y por otro lado Detroit la cagó en su momento, pero aún así al año siguiente fueron campeones, quiero decir, que es que la cagaron fuerte y aún así consiguieron ganar. Con todo esto a lo que voy es que el nombre de Milicic está en la historia de la NBA, quizá esté en la parte mala de la historia de la NBA, pero está ahí, y en otro contexto, en otro lugar, en otra franquicia, a saber qué hubiese pasado. Por ahora nos tenemos que quedar con lo que pasó, pero yo creo que es interesante este ejercicio para entender que no fue un meme porque sí en aquel momento, es que de verdad había razones para elegirlo. Y creo que con esto puedo dar por zanjado este vídeo, me vino la idea y no tengo ni idea de cómo va a funcionar, ojalá funcione bien, pero tengo malas sensaciones porque creo que es un tema bastante rarito. Si os ha gustado el vídeo, pues os podéis suscribir, podéis dejar un buen like, compartirlo en redes sociales con vuestros colegas, yo que sé, apoyad el canal, pronto os traeré otro tipo de contenido, pero me apetecía salir de mi zona de confort. Como siempre, me podéis seguir en redes sociales y nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.